Shalom para todos, buenas noches. Vamos a continuar en estas enseñanzas que venimos trayendo los días viernes. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana Marcela Rojas. Y en esta oportunidad nos venimos preparando ¿para qué? Para el jubileo. El jubileo que va a empezar a finales de este año y va a estar todo el 2025. Entonces, a través de unas enseñanzas, a través de la oración, nos venimos preparando. Y pues, de paso, para ese encuentro que vamos a tener mañana en Pentecostés, que ya se supone que lo celebramos, ¿cierto? Vamos a tener un acontecimiento en nuestra comunidad. Vamos a hablar hoy, venimos hablando de las parábolas de la oración, las parábolas que encontramos en la palabra de Dios. Hace 8 días que nos estaba enseñando Biblia, ¿se acuerdan? El Padre Nuestro, que tiene que ver mucho con esta parábola de hoy. Vamos a leer Lucas 11, del 5 al 13. Entonces, Lucas 11, del 5 al 13. Recordemos traer nuestra Biblia física, así virtual, no importa, pero hay que tener. ¿Listo? Del 5 al 13. Lucas 11, del 5 al 13. Dice así, pongamos atención. Les dijo también, si uno de vosotros tiene un amigo, y acudiendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde adentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis hijos y yo estamos acostados, durmiendo, no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es palabra del Señor. Entonces, como les decía, viene unida a esa enseñanza que nos hacía ver, desglosar el Padre Nuestro, ¿cierto? Hace 8 días. Y vamos a ver que Jesús empieza con unas narraciones de una vida cotidiana. Por eso es que nos hablaba en parábolas, para que pudiéramos como comprender un poquito más esa similitud con el reino de Dios, ¿cierto? Entonces ahí vamos a encontrar que hay 3 amigos que se presentan, y hay unos amigos, que se prestan unos panes, ¿cierto? Que se piden prestados unos panes. También nos quiere mostrar la relación que debemos tener con nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Entonces ahí nos pide en esa palabra que dice que acude, ¿cierto? ¿Acudiendo a qué horas? A medianoche, ¿cierto? ¿Ustedes qué harían? Uy, qué pereza, este amigo mío. Bueno, ¿qué nos quiere mostrar esta parábola? Una relación con nuestro Padre Celestial, y uno de los vehículos que tenemos para esa relación, ¿cuál sería? ¿Qué vehículo tenemos? Oración. La oración, quien nos va llevando una profundidad poco a poco con esa relación que Dios quiere con nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo nos debemos ir acercando a ese amigo? Con oración. Resulta que estábamos en una situación de emergencia. Llegó alguien a la medianoche, yo no tengo que ofrecerle, voy supuestamente donde mi amigo, que me va a dar unos panes, ¿cierto? Para ofrecer. Así mismo nos puede pasar en cualquier situación. Algo se nos puede presentar de emergencia y aquí acudimos. Al vecino. A Dios.
Eso, pues sí. Vamos a acudir a Dios porque, ay Dios, Dios mío, me quedé sin pan para mañana, ¿qué hago? Y aquí no hay tantos amigos vecinos muy queridos, ¿cierto? Donde uno acudir, le toca a uno, corra hasta, no sé, hasta 2 cuadras o 3, o vaya en carro de la mamá a ver si tiene, ¿cierto? Uno no acude generalmente a un vecino. Pero resulta que si hay alguien que está muy atento a nuestras necesidades, y es Dios. En el entorno oriental resulta que la hospitalidad es sagrada. ¿Sí? Es algo que, especialmente en una emergencia. Entonces, ¿qué hacían a veces cuando alguien venía de lejos? Lo acogían, le servían, ¿cierto? Pues hoy en día es difícil hacer eso, ¿cierto? Porque no es fácil abrirle la puerta a cualquier persona, ¿cierto? Los hojitas somos así, ¿cierto? Entonces podemos ver también en la historia de Abraham, en Génesis 18 del 1 al 16, cuando a él ve en el camino que vienen 3 personajes. Y él dice, ay no, venga, yo los voy a atender, los voy a hacer una torta, les voy a hacer, le dice a su esposa, ¿quién? ¿Cómo se llama la esposa de Abraham? Sara. Le va a decir a Sara, Sara, traiga 3 robas de harina y póngase a hacer tortas para darle a estas personas que vienen de camino. Y como era, acuérdense que en ese tiempo no había carros, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto caminaban? Leguas, días, ¿cierto? Entonces llegaban cansados, tocaba darles algo de comer. Y entonces no solamente corrió a eso, sino también mató su mejor becerro, la mejor carne le dio, ¿cierto? Les dio cuajada, leche, y ahí después de beber y comer, compartieron ellos, y entonces se sentaron. Y después de sentarse, oh sorpresa, que esos 3 personajes, ¿quiénes eran? Ángeles de Dios. Y le dijeron, tu esposa Sara va a quedar embarazada. ¿Y Sara qué hizo? Se rió. Ay, ¿cómo así? Yo que ya estoy seca, ya me pasó el periodo, ya no puedo, que me voy a ir a tener un hijo yo de tantos... Ya con la menopausia. Exactamente. ¿Yo qué? ¿Y qué le dice el ángel? ¿Qué le dice el Señor a través de Dios? Le dice a través de los ángeles. Para Dios no hay nada imposible. Y no digas que no te... Ay, le preguntaron, ¿y te reíste, Sara? Y ella que dijo, no. A veces nos pasa eso. Ay, no, Señor, yo no hice eso. Cuando Él todo lo ve, todo lo sabe. Y nosotros somos tan conchudos que aún así, teniendo a Dios al frente, le decimos no. Y le dice, no, no mientas. No hagas eso porque sí te reirás. Pero para Dios no hay nada imposible. Lo hizo ella porque tenía miedo de que la regañaran, ¿no? Y a veces nos pasa eso. Uy, yo mejor me oculto, mejor no confieso lo que tengo que confesar porque me van a jalar las orejas. Y a veces hacemos eso. Pero ¿qué viene eso? Recordemos el número 3. ¿Qué significa? Yo ya lo he dicho por acá. Significa plenitud, totalidad y perfección. Y tiene que ver con la divinidad y la Santísima Trinidad. ¿Quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cuántos ángeles eran? 3. ¿Cuántas arrobas de harina eran? 3. Plenitud, totalidad. ¿A quiénes debemos acudir siempre? A la Santísima Trinidad. También nos dice en Hebreos, en la carta de los Hebreos 13:2, nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles. ¿Cómo le pasó a Abraham? ¿Hebreos qué? Perdón. Hebreos 13:2. ¿Cuántas personas pueden pasar por nuestra puerta? ¿Cuántas personas pueden estar mendigando un pedazo de pan, un poquito de agua? Y no sabemos si es el Dios mismo. Hebreos 3. 13:2. Y a veces nosotros nos negamos a dar, así sea una moneda. Ay, no, porque eso es para el vicio. Allá él si va a gastarlo en el vicio. Pero nosotros debemos tener un corazón generoso, abierto a ayudar, a apoyar a aquellos que nos llegan a nuestras casas, nos brindan.
Yo me acuerdo, por ejemplo, en la pandemia, cada ratico mi casa, me timbraba el uno, me timbraba el otro, y mis hijos, mami, otra vez, no importa, así sea un pedazo de pan hay que darles, porque no sabemos la necesidad del otro. Y el Señor, en cierta manera, nos va a recompensar tarde o temprano. No lo hagamos solamente por eso, sino que realmente tengamos un corazón, pongámonos en los pies del otro. ¿Qué tal fuera uno el que estuviera pasando por una necesidad y le cierran a uno las puertas? Yo me acuerdo una vez que me quedé sin lo del bus, no tenía. Y yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues pedir, pues me tocó pedir. Me tocó pedir y la gente me miraba como bicho raro, pero me tocó hacerlo. Yo dije, pues, ¿qué puedo hacer? Y sentí ese rechazo de la gente ver acercar a uno, y eso que yo no iba andrajosa ni nada de eso, pero aún así la gente le da miedo, ¿cierto? O el día que me quedé sin el para irme en Transmilenio, no tenía y tenía solo Nequi, y yo, ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Quién me vende un pasaje? De verdad, duré media hora ahí parqueada y nadie me vendió un pasaje. Y yo dije, no, pues no, es que yo para colarme sí, es difícil. Entonces, hasta que por fin un alma caritativa me dijo, yo te vendo. Yo, ay, gracias, te vendo. Le pagué hasta 1.000 pesos más porque yo dije, gracias, ya llevaba media hora ahí. Y dije, bueno, son cosas que nos pueden pasar a nosotros, por eso nosotros también tenemos que ser generosos, ponernos en la mano de los demás, ¿cierto? Ponernos empatizar con nosotros. Hoy quizás, lo que les decía, quizás por nuestros tiempos es difícil hacerlo, por los ladrones, por tantas cosas, situaciones, pero no lo dejemos de hacer, no lo dejemos de hacer. A mí en mi caso, por ejemplo, si viene una persona a limpiarme el vidrio, yo a veces prefiero decirle no, pero le doy aunque sea una monedita de 200 pesos. Prefiero eso y no que después, ay vieja, no sé qué, porque eso sí termina, le echan la abuela, ¿cierto? Entonces, también hay que ayudar. Con frecuencia la oración la realizamos en casos de emergencia. Está el Dios bombero, ¿cierto? Ay, Dios, ayúdame, y ahí sí me acuerdo de Dios. Entonces, Diosito, ayúdame porque me quedé sin trabajo. Diosito, ay, me enfermé. Diosito, mira, el vecino me está haciendo esto, ahí sí acudo a Dios, ¿cierto? Y nos acordamos de esa manera. A pesar de todo, Dios lo sabe, porque nuestro corazón es así, de ingrato. Él lo sabe. Pero Él nos quiere ayudar, Él quiere que nosotros tengamos un camino más constante con Él. Entonces, la idea es que nosotros pasemos de esa emergencia, porque a veces nos pasa la emergencia y ¿qué pasa? Nos olvidamos, no somos agradecidos. O hacemos la novena, o vamos a Monserrate, venga Señor, yo le ofrezco esto, esto y esto, y recibo la bendición y no vuelvo. No doy una ofrenda. Ay Señor, gracias, eso es una forma. Recibí mi trabajo, voy a dar la ofrenda donde el Señor, a donde yo oré y me dio la gracia. Ustedes han visto que hay en las paredes a veces ponen, ¿no?, fotos, cartas en los lugares donde hay santuarios. ¿Se han visto? Sí. Que ponen de agradecimiento. Claro, Monserrate, hay muchos. También tenemos que hacerlo. Entonces, tenemos que ser agradecidos. No es sencillo pasar de una oración de emergencia a un Dios bombero, a una oración constante que nos ayude a superar todos los obstáculos. ¿Cuál preferimos? ¿Al Dios bombero o a aquel que nos ayude siempre? Siempre. Entonces no hay que orar por raticos, hay que orar siempre, constantemente, me vaya bien, me vaya regular, me vaya mal, todo. Agradezco Señor por el pan que me has dado hoy, porque tuve un problema pero lo solucioné, gracias Señor. Así, todo el tiempo tener a Dios presente. No es estar orando 24 horas aquí arrodillada delante del Santísimo en la iglesia, no, es toda una vida de oración, tener una vida de oración. La parábola del amigo inoportuno, Jesús quiere educar a sus discípulos para que la oración no se limite solamente a las necesidades. Necesito esto, necesito dinero, necesito pagar, necesito comprar, necesito. Yo me acuerdo que en un libro, en la revelación que le hicieron a Catalina Rivas, creo que es, la de la misa, Rivas, decía que generalmente las personas pedían todo el tiempo, pero que nunca agradecían nada. Se ponía triste el Señor.
Entonces debemos agradecer. Entonces que no nos limitemos a la necesidad, sino que sea una oración persistente, como el amigo que sigue golpeando la puerta. Yo creo, ahí no lo dice explícitamente, que el amigo insistió para recibir esos panes. El que persevera. El que persevera alcanza, por ahí dicen, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo? Entonces persiste, como decía amigo, ¿no? Golpeando la puerta. Entonces así debemos persistir. ¿Con quién? Con Dios. Perseverar. Perseverar en esa oración porque no sabemos el camino que Él quiere para nosotros. Puede que consigamos rápidamente, yo ya lo he dicho, lo que Dios quiera para nosotros ya, pero en otros tenemos que llevar un proceso, porque Él necesita un proceso de cambio en nosotros, un cambio, una transformación. Él lo hace, como la oruguita. La oruguita, ustedes han visto que hubo una vez que un niño quiso ayudarle a la oruguita para que sacara las alas. Papá, hay que ayudarle a la oruguita. ¿Qué pasó con la oruguita? Le fue ayudando y resulta que la oruguita, por estarle ayudando a la oruguita, no pasó el tiempo necesario para que la oruguita formara bien sus alas y cuando salió, pues se cayó al piso, porque sus alas no se formaron. Pasa eso con Dios. Nosotros podemos ser esa oruguita y el Señor va pasando el tiempo, nos va formando en esa oración de perseverancia para que el día de mañana podamos salir alegres, felices, con nuestras alas, volar como las águilas, volar como esas mariposas hermosas que podemos ser. El primer obstáculo que se presenta es que el amigo no puede levantarse por los panes, porque la puerta, ¿qué? Estaba cerrada, porque los niños estaban acostados, porque él también, tantos obstáculos que podemos pasar. Está lloviendo, Señor, tengo dolor de garganta, salió el sol, está muy picante, tengo pereza, es que trabajé todo el día, venir a mi oración, ay, qué pereza. Entonces, esos obstáculos los tenemos que vencer. El mal se vale de cualquier cosa para que nosotros no vayamos a orar. No hagamos oración, nos dé sueño, nos dé pereza, nos dé jartera. Todo eso el mal lo usa para que nosotros no sigamos insistiendo en esa oración, no seamos constantes. Entonces, si no tuviéramos otra opción que seguir insistiendo al amigo, ¿qué haríamos? Pues seguiríamos, ¿cierto? Ahí constantes, no tenemos otra opción, seguir insistiendo. Entonces, en esa insistencia de esos panes, nos revela la primera petición que decimos en el Padre Nuestro. ¿Cuál es? Padre nuestro, que estás del cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día. el pan de cada día. El discípulo que cree fervientemente en Dios sabe que Él proveerá ¿qué? El pan diario, de cada día. Si no lo supiera, pues entonces si Él no creyera que me va a dar el pan de cada día, pues yo qué menos le voy a pedir un pan espiritual, como la Eucaristía. No, Señor, pues si no tengo con qué comer, no tengo cómo vestirme, no tengo ¿cómo le voy a yo orar al Señor? ¿Cierto? Pues cuando tengo tantas falencias, pero aún así el Señor nos provee todo el tiempo y a veces sería un engaño entre nosotros diciendo, ay no, es que yo soy feliz con solo la Eucaristía, no como en todo el día. Sí, ustedes serían así felices. Hay personas que tienen esa gracia, ¿no? Que pueden comer solamente Eucaristía y con eso viven, pero son muy pocas, son contadas. Hay personas que pueden vivir con solo la Eucaristía. Pero los que estamos en carne y hueso aquí, no vivimos de solo la Eucaristía, ¿cierto? Necesitamos de ese pan material. Entonces también no solamente a veces nos preocupamos a veces mucho por ese pan material. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo encuentro? Lo necesito. Y entonces eso nos roba ese camino verdadero que quiere Dios para nosotros. Nos preocupamos tanto que creemos que es por nuestras propias fuerzas y ni siquiera le pedimos esa gracia a Dios. Entonces son cositas que nosotros tenemos que ir mirando, que con Dios podemos ir alcanzando mejor todas las cosas. Aquí nos pide Jesús nuevamente que pasemos de la improvisación de nuestras acciones. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué pasó con el amigo? No tuvo un pan. Mínimo por lo menos en la noche revisar que no tenga un pan para el otro día, ¿cierto? Y no improvisemos que, ay, llegó el otro día y no tengo para el desayuno.
¿cierto? Estamos improvisando a veces algunas situaciones. Entonces, que no improvisemos esas acciones y oraciones, sino que estemos en esa constancia que Dios quiere para nosotros, que cuando caminemos con Dios, estemos en esa perseverancia, estemos preparados para cualquier emergencia. La oración nos hace fuertes. La oración hace que nosotros podamos resistir a cualquier tentación. La oración nos hace resistir también a que estemos, si pasa muere alguien, fallece alguien, nosotros no nos vayamos a morir con él, sino que pasemos esa transición con fortaleza. Que si nos quedamos sin trabajo, no me voy a morir, porque sabemos que tenemos un Dios que provee, pero eso lo hace la oración. Si yo no tengo oración, pues yo no tengo esa fe. El Espíritu Santo y la oración. En la segunda parte cambia el enfoque, cambia de una situación de emergencia a la relación del padre con los hijos. ¿Qué hablaba del padre con los hijos? Que si un hijo le pide. Exactamente, que si un hijo le pide, ¿cierto? Un pan no le va a dar una serpiente. Que si le pide un huevo no le va a dar un escorpión, ¿cierto? Y ustedes que son buenos, que somos buenos entre comillas, porque el único bueno es Dios, sabemos dar cosas buenas, pues aún más nuestro Dios que está en el cielo, ¿cierto? Y que nos da. Entonces, en la oración debes pedir para recibir. Debemos buscar para encontrar. Llamar para que alguien nos abra. Tenemos que hacer eso. Y eso lo hace la oración. La oración es necesaria para un discípulo como el pan diario de cada día. No podemos vivir sin el pan diario, pues menos no podemos dejar de orar todos los días. Nosotros, el Señor aquí nos dio una gracia. Nosotros empezamos el rosario a las 6 de la mañana todos los días. No fue fácil empezar. ¿Cuántos empezamos? 2, 3. Y no era difícil la constancia de levantarnos 6 de la mañana, o a pesar de nuestras cosas diarias que tenemos que presentar, y en los miércoles ayuno a las 5 de la mañana. ¿Qué es? Constancia, oración, perseverancia. Y hoy ya nos estamos reuniendo entre 12, 15, 17 personas. ¿Sí ven? Es un camino de constancia de oración. La oración es necesaria para un discípulo, como les decía, ¿como quién? Como el pan diario, porque nutre nuestra vida interior, porque poco a poco vamos entendiendo ese camino, esa voluntad que Dios tiene para mi vida, para nosotros, porque Dios es el motor de todas las cosas y asimismo es providente con sus hijos. Nos sigue hablando en su palabra, que un padre no dará serpientes cuando su hijo pida un pescado o un pan. No dará una piedra si pedimos un huevo, ¿cierto? O un escorpión, no va a dar un escorpión Dios. Pero a veces cuando nosotros no oramos, a veces malinterpretamos lo que Dios nos da. Y a veces creemos que Dios no nos escucha. Pero resulta que Dios no escucha la oración que no se hace. Él las escucha todas. Y entonces resulta que podemos malinterpretar en que a veces le pedimos al Señor una cosa y nos dio la serpiente. Ay, es que Dios, yo le pedí esto y me dio otra cosa. No, y es que puedo pedir una cosa y me dio el escorpión. Nosotros, pero ¿por qué a mí, Señor? Y a veces no nos damos cuenta que Dios a veces nos da, de pronto en la similitud de la serpiente o el escorpión, es para que nosotros nos vayamos formando, nos vaya puliendo en situaciones que nosotros nos van pasando. Porque Dios quiere siempre lo mejor para sus hijos. Todo pasa para el bien de los que Él ama. Entonces, Él siempre va a responder, pero va a responder a su manera. No, a veces nosotros queremos, señores, que yo quiero así, asá. A veces somos tan soberbios que le decimos al Señor, exigentes, es que yo quiero que me lleves por aquí, por allá, por allá. Sí, no lo acepto. Pero el Señor siempre va a tener un mejor camino que el que nosotros a veces le pedimos. Hay que pedir las cosas así exactas en algunas cosas. Necesito un trabajo así, así.
Yo me acuerdo que yo se lo pedí así al Señor. Señor, yo necesito un trabajo que yo pueda trabajar no todo el día, que pueda recibir a mis hijos y pues bien, ¿no? Que me sienta bien en ese lugar. Y adicionalmente que pueda orar. Todo me lo dio, así como yo se lo pedí. Tenía la iglesia pasando la avenida. Podía ir a misa a las 12. No trabajaba todo el día, trabajaba por horas. Y así podía estar con mis hijos. Entonces, son cosas que uno debe saberle pedir al Señor. Y entonces, el Señor nos dice que pues sí nos responde, pero a su manera. Y nos da nuestras situaciones cotidianas a las cuales nos enfrentamos a través de la oración. Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto o de aquello? ¿Qué me estás mostrando con esto que me estás permitiendo? Con este obstáculo que me está pasando. ¿Qué me estás mostrando? Yo me acuerdo que, me voy adelantando un poco en mi testimonio, alguna vez yo venía trabajando en una petrolera. Ganaba muy bien, trabajaba en nómina. Yo soy contadora, ¿sí? Contadora pública, y pues uno estudia pues varias cosas de contabilidad, no solamente la nómina. Eso es una partecita de la contabilidad. Y entonces yo empecé ahí, y inclusive yo estaba estudiando en el SENA, y en el SENA le patrocinan a uno el trabajo. Yo fui, me presenté a esta petrolera, y de mis compañeros fui la que pasó. Era la que más ganaba de todos mis compañeros, porque pues ellos tenían un mínimo más alto que el mínimo que le pagaban a uno como SENA. Y así fui pasando, y entonces resulta que me empecé, claro, era un sueldo muy bueno, empecé a comprarme, a mí siempre me ha gustado que me combine todo, ¿no? Que me combine la cartera con los zapatos, que una cartera con el cinturón y así, cositas así. Y empecé yo a comprar y cositas de marca y y así me fui yendo, me fui diluyendo por ese camino de las cosas materiales. Resulta que ya se me fue acabando el tiempo del SENA, porque eso es un tiempo que toca trabajar allí por etapas, y entonces me dejan un año más, porque vieron mi trabajo, me dejaron un año más. Pero resulta que un momento a otro dijeron, no, ya no puedes seguir, eso, bueno, fue una cosa ahí como rara cuando yo salí de ese trabajo. Y entonces me quedo yo sin trabajo, y un compañero me dice, no, pues pásame la hoja de vida, y miramos a ver si te puedo llevar a otro lugar. Y digo, bueno, pues sí, yo hago el tema. Pero yo quería volver ahí. Entonces me habían dicho, así sea secretaria. Yo dije, pues sí, así sea secretaria, yo sé que me voy a ganar bien. Eso era lo que yo pensaba. Entonces tenía las dos opciones. Se me presentó el tema para ser secretaria allá, y la otra opción me salió un trabajo para ser auxiliar contable en una empresa pequeña. Y entonces yo fui y dije, no, yo quiero allá, en esa petrolera, voy allá, yo quiero allá. Sin embargo, yo dije, ya había empezado un camino de oración, y dije, bueno, Señor, pues yo quiero realmente hacer tu voluntad. Tú sabes que yo quiero acá porque voy a ganar bien, porque el sector, las personas, una petrolera, una empresa muy chévere, una oficina chéveres, grandes, bonitas, gente de plata que le rodeaba a uno. Yo decía, yo quiero eso. Y en el otro lado me fui a la entrevista. Fue curioso porque cuando yo estuve enfrentada a una chica que nos tocaba, ya era la evaluación final de las dos chicas, ella me dijo, ay, ¿sí hiciste toda esa fila? Y yo no le iba a decir que no. Y dije, ay, sí, yo no hice fila. Yo entré ahí porque pues llevaron mi hoja de vida ahí. Ay, no, y es que todas esas personas, como unos 50 aspirantes, y yo no hice fila. Hicimos la prueba que nos tocaba hacer, y van y me escogen a mí. Y yo dije, ay, y me salió el trabajo también en la petrolera. Y yo dije, ay, Dios mío, pues yo, a ojo cerrado, iba para allá, para la petrolera. Yo dije, no, voy a pedirle oración, pedí el apoyo de oración aquí a Luxandra, le dije, ayúdame a orar por esto, porque quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué era la voluntad de Dios? Y la casa donde yo tenía que ir, era una casa vieja, de 2 pisos, con madera, que le sonaba todo, la oficina era, mejor dicho, terrible, era una oficina horrible, nada que ver con una petrolera, y éramos 4 personas las que iban a trabajar ahí. Y yo dije, bueno, Señor, ahí te entrego.
Y en oración que me decía el Señor, me describió el lugar donde Él quería que yo estuviera. La única persona que había visto el lugar era yo. Y el Señor me lo escribió a través de los años. Y dije, bueno, Señor, pues claro, el Señor quería rescatar mi alma, porque si yo seguía allá, yo estaba ya más pendiente de las cosas materiales, del dinero. Y allá solamente iba a aprender una cosa de mi carrera, iba a seguir en nómina, o iba solamente a ser secretaria. Y en el otro lugar me tocó sudarla, hasta lloré, pero aprendí todo lo que era mi carrera y me sirvió para avanzar en el camino que hoy el Señor me tiene. Entonces, no es a veces lo que uno quiera. El Señor, a veces uno no entiende, Señor, pero ¿por qué me pusiste en este lugar? Y es que estamos en manos de Él. En manos de Él, pero cuando hacemos su voluntad, vamos a entender poco a poco el camino que Él nos tiene para nosotros, de esa formación que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la parábola del amigo inoportuno y lo que hace el padre con sus hijos, la relación de padre con sus hijos? Es porque Dios quiere siempre darnos lo mejor a sus hijos y quiere que tengamos un camino de conversión. No es hoy, ni es que ya me convertí, es que yo ya llevo 10 años de camino. No, es todos los días. Tenemos que tener ese camino de conversión. Por eso a veces no se nos dan las cosas de un solo tacazo, porque sabe que nos vamos a olvidar de Él. Nos vamos a olvidar de un camino de Dios si quiere lo mejor. Imagínense. Por ello debemos insistir y Él nos dará el primer y el mejor regalo que hemos podido recibir. Es el Espíritu Santo. Es el primer y mejor regalo que hemos podido recibir. Y mañana lo vamos a renovar. Vamos a recibir renovar esos bautismos, ese bautismo que hizo Dios con nosotros y el Espíritu Santo. Y también se lo va a dar a quienes se lo pidan. Lo dice en Lucas 11:13. Debemos pedirlo ¿cuánto? Todos los días, para orar, para pedirle algo al Señor. Espíritu Santo, ven, porque a veces nosotros no oramos como conviene. En cambio, el Espíritu Santo sí nos ayuda. Y entonces con el Espíritu Santo, cuando ya tenemos el Espíritu Santo vivo, renovado, y hemos nacido del agua y del Espíritu, el Señor no solamente nos va a dar su gracia y su Espíritu Santo, sino que nos va a dar la gracia material y espiritual. Todo nos lo va a dar. Todo lo que le pedíamos, si es para nuestro bien. El Espíritu Santo es el protagonista de la oración, ya que viene a ayudar nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos inefables. Romanos 8:26. Recordemos, el Espíritu Santo es el respiro de Dios, derramado en los corazones de cada uno de nosotros. Es el respiro de Dios. Sin ese respiro, ¿cómo vamos a tener vida? Por ello, en esta parábola, como conclusión, Jesús nos enseña que debemos pasar de una oración improvisada o de necesidad a una oración ¿qué? Constante. ¿Bajo la guía de quién? Del Espíritu Santo. Entonces pidámosle esa gracia al Señor, sigamos insistiendo, si hemos tenido que luchar por X o Y cosa, sigamos insistiendo que el Señor tarde o temprano nos dará aquello que hemos pedido con tanta insistencia. Óigase bien, si es para el bien de nuestras almas. Si no se da, es porque no nos conviene. Siempre pensemos así. Oremos, Señor, si esto es tuyo, que se dé. Si no es tuyo, Señor, que haya obstáculos, problemas, que yo me dé cuenta que esto no es tuyo, Señor. Esa es la forma de pedirle al Señor también. Espíritu Santo, guía mi oración. Guía dame esa gracia de entender, de discernir, de saber que esto es para mí o no es para mí. Y es a través de la oración es que lo podemos recibir. Entonces, así como lo decía el amigo que insistió para recibir esos panes, nosotros también debemos hacerlo, para no solo recibir el pan de cada día, sino ese pan espiritual que necesita nuestra alma. Amén. 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 Entonces, vamos a seguir.